Muy buenas tardes a todos. ¿Podrían confirmarme si escuchan correctamente, por favor? Perfecto. Veo que me escuchan correctamente. Entonces, demos inicio. A nombre de Facturando, le damos la más cordial bienvenida a esta sesión, esta plática informativa, donde estaremos hablando de un tema que últimamente ha llamado mucho la atención, que es el tema de la constancia de situación fiscal. Se ha hablado y se ha dicho, se ha escrito mucho acerca de este tema y bueno, quisimos nosotros aclarar algunas dudas. Esta plática nace justamente por esto, porque muchos clientes, muchos usuarios se acercan con diferentes tipos de dudas acerca de este tema y quisimos plasmarlo en una presentación donde ustedes puedan ver o conocer las diferentes realidades. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Este es nuestro temario. Primero, ver un poco qué es la constancia de situación fiscal, qué datos contiene y por qué hoy en día se está solicitando, si este documento siempre ha existido, por qué ahora la prioridad de tenerlo, ¿no? Luego estaremos hablando acerca de los mitos y realidades, qué es verdad o qué es mentira con respecto a este tema de la constancia, porque se dicen muchas cosas en el ambiente y quisimos aclarar muchas de ellas. ¿Qué consecuencias trae todo este tema de las constancias y la información que está contenida dentro de la misma? ¿Y qué alternativas tenemos para obtenerla? Como saben, hay diferentes formas de obtener este documento, pero bueno, también hay una realidad es que no es tan fácil tenerlo. Y luego estaremos analizando la parte que nosotros como facturando, cómo los podemos ayudar a ustedes como clientes o usuarios. Recordemos que esta plática no solamente es para los clientes, para cualquier tipo de persona que requiera de nuestro apoyo. Es qué opciones podemos ofrecerles o podemos ayudarlos para obtener la información que se requiere para la generación del CFDI 4.0. Y bueno, al final estaremos haciendo un pequeño resumen de todo lo que hemos visto y estaremos resolviendo dudas. Cualquier pregunta que tengan, con todo gusto trataremos de resolverlas. Pues bien, demos inicio a esta presentación y como dijimos, vamos a hablar primero de qué es la constancia de situación fiscal. ¿Qué es este documento? Bueno, la constancia de situación fiscal es un documento que es expedido por el SAT, ¿ok? Donde se encuentran todos los datos del contribuyente, o bueno, la gran mayoría de datos del contribuyente. Datos como el correo, el código postal, el teléfono, etcétera, ¿no? Entonces es un documento que expide la autoridad, es el documento oficial para que el contribuyente se presente, es como su identificación, y este documento es generado por la autoridad. Ahora bien, ¿qué datos se contienen dentro de esta constancia? ¿Cuáles son los datos que son tan importantes? Bueno, esta constancia tiene muchísimos datos, ¿ok? Pues el RFC, la CUR, el nombre o razón social, bueno, en el caso de que sea una persona física o una persona moral, la fecha de inicio de operaciones, el estatus, el domicilio fiscal completo, eso es importante. Y dentro de ellos, pues el código postal, que ese es uno de los datos que requerimos, los diferentes regímenes a los que pertenezca el contribuyente. Si tiene uno, dos o tres, ahí van a estar, ¿ok? Algo importante es que en esta constancia está el régimen como texto, es una cadena, no está como la clave que todos utilizamos a la hora de generar el comprobante. Las obligaciones fiscales, el número telefónico y el correo electrónico. Entonces, si se dan cuenta, es un documento muy importante porque contiene muchísima información, información que es valiosa al momento y es bastante útil al momento de estar trabajando con un cliente, darlo de alta, etcétera, ¿no? Entonces, este documento por eso es que tiene esa importancia, porque están los datos que requerimos para el CFDI 4.0. Y justamente ese es el siguiente punto. ¿Por qué se está solicitando? ¿Por qué hoy en día ha tomado tanta relevancia este documento? Recordemos que la constancia de situación fiscal no es algo nuevo, no es algo que acabó de salir. Al contrario, esto tiene muchísimo tiempo, pero a partir de la versión CFDI 4.0, la que entró en vigencia a partir del 1 de enero, se volvió muy relevante. ¿Por qué? Porque la constancia tiene los datos que requerimos para generar el comprobante. Y cuando digo comprobante, puede ser una factura, un recibo de pago, un recibo de nómina, una constancia de retenciones, etcétera. Entonces, la constancia de situación fiscal contiene estos datos. ¿Qué datos son los relevantes? El RFC, el nombre,
el código postal y el régimen fiscal. Son estos 4 datos los que yo necesito de mis clientes, de mis empleados para poder generar los comprobantes. Si no los tengo, no puedo generar el comprobante, va a comenzar a dar errores el proceso de timbrado. Y algo que es trascendental, no solamente es que tenga esos datos, sino son los datos que están como se encuentran registrados en el SAT. Pensemos, por ejemplo, en el código postal, que es el caso más común. De pronto, hoy en día, tú como empleado, como persona, vives en otra parte y nunca hiciste el cambio del código postal. Y entonces, dentro de la constancia viene el código postal que en su momento se dio de alta y con ese quedó registrado. Y ese es el que se requiere para poder generar el comprobante. Entonces, es importante porque no es el dato que se necesita. Ahí está el dato real. Por ejemplo, en el caso del nombre, algunas personas dicen, oye, mi apellido es con S, pero en el SAT aparezco con Z. ¿Cómo lo debo de capturar? Como está en la constancia. Como está en la constancia, así debe de ser, esté bien o mal o no, pero así debe estar. Si no, la factura o el comprobante no se puede timbrar. Y entonces se vuelve trascendental. El CFDI 4.0 hizo, convirtió a este documento súper importante, pero también hay una realidad y es que no es que se necesite realmente este documento, se necesitan los datos. Si se dan cuenta, yo no necesito la constancia, lo que necesito son los datos. Y ese es el siguiente punto que queremos nombrar el día de hoy. ¿Qué es esto? Que si es real o no, y qué es lo que se está diciendo en el ambiente, qué es lo que se lee en muchas partes, donde algunas cosas se aplican y otras no. Lo primero que hemos escuchado en muchas partes y que constantemente recibimos pregunta es, ¿hay una ficha límite para obtener esta constancia? No sé por qué algunas empresas o algunas personas o algunas entes manejaron como el último día de mayo para obtener la constancia y la realidad es que no. La constancia de situación fiscal se puede obtener en cualquier momento del año, ¿ok? En enero, en febrero, a final de año, etcétera. Entonces no hay un límite. La autoridad no hay un límite para poderte entregar este documento. Hay diferentes formas de tramitarlo, ya sea a través de la página, a través de SAT ID, etcétera, y se puede obtener en cualquier momento del año. Entonces no había un límite. Muchas personas creían, o al menos las personas que nos contactaban, creían que era el último día de mayo o si no, ya no lo puedo obtener. Como si ese fuera el límite. No, realmente no existe ese límite. Lo puedes sacar en cualquier momento del año. Por cierto, nosotros en Facturando, les comento, les comparto un poco como política de la compañía, tenemos que el primer día de la semana, ya sea lunes o martes, dependiendo si es festivo o no, pero ya sea lunes o martes, siempre obtenemos nuestra constancia de situación fiscal y nuestra opinión de cumplimiento. Esto con el objetivo de tener siempre actualizado este documento y cuando los clientes lo requieren, nosotros podérselos proporcionar, ¿no? Hay algunos clientes que por su proceso de compra requieren estos documentos y nos lo piden actualizado de hace un mes, de hace 15 días. Entonces, por política siempre lo estamos generando. Entonces, si existiera un límite, nosotros no lo podríamos hacer ni en marzo, ni en agosto, ni en septiembre, ni en diciembre, ¿no? Realmente no existe un límite, ¿ok? Eso es importante. Otro punto que es trascendental, y esto es la esencia de todo esto. Debo presentar la constancia de situación fiscal para que me emitan un CFDI. Y eso es lo que escuchamos en muchas partes. Oye, si no tengo la constancia, no emiten el comprobante. O sea, no emiten ni la factura, ni el recibo de pago, ni el recibo de nómina, ni la constancia de retenciones. Eso no es cierto. Realmente en ninguna parte la autoridad ha dicho que uno de los requisitos para emitir el comprobante es la constancia de situación fiscal. ¿Ok? Es cierto, la constancia tiene datos que son importantes y que los requerimos, pero no es obligatorio tener la constancia, lo obligatorio es tener los datos. Por ejemplo, tomando mi caso, yo sé mi nombre completo, cómo aparece registrado en el SAT. Sé mi código postal que está registrado en el SAT y sé en qué régimen estoy tributando. Si yo tengo esos 3 datos y voy a un restaurante y como y pido la factura, yo no necesito llevar mi constancia, yo solamente debo de proporcionar estos 3 datos, bueno, incluido mi RFC, lógicamente. Pero si tengo estos 4 datos, yo los sé que están bien, sé que son los que están registrados en el SAT, yo no necesito llevar la constancia y mostrarla, porque imagínense que nosotros fuéramos a cualquier parte y estuviéramos con la constancia impresa, ¿no? o hasta plastificada, estarla mostrando en todas partes. No, realmente eso no aplica. Tú no necesitas la constancia, tú lo que necesitas son esos 4 datos. Insisto, el RFC, bueno, tu RFC, tu nombre completo tal cual está registrado en el SAT. Eso es importante, es cómo estás registrado en el SAT. Tu código postal, el código postal no donde vives actualmente, sino el código postal que está registrado ante la autoridad, ¿ok? Y el régimen fiscal donde tributas,
Con esos 4 datos tú se lo proporcionas a la persona que va a generar la factura y sin problema la puede generar, porque eso es lo que valida. Realmente el PAC, cuando valida, recordemos que en México quien valida la factura, quien le da el timbre es el PAC. Él no valida si existe una constancia de situación fiscal. Él lo que valida es que esos datos estén correctos. ¿Ok? Entonces no se necesita una constancia para que me emitan un comprobante, porque si no, entonces todos andaríamos en nuestro bolsillo con la constancia y el día que salgamos sin ella, pues no vamos a poder pedir una factura. Pero no solamente eso, pensemos por un momento qué pasa cuando te entregan un ticket y tú entras a la página a generar tu comprobante. Entonces la página te pediría la constancia, te tomaría una foto con la constancia, le tendrías que pasar la constancia. La realidad es que no. La página te va a pedir estos 4 datos como mínimo: tu nombre, tu código postal, tu régimen y tu RFC. Entonces no tiene ningún sentido que sea una exigencia, que sea una obligatoriedad el tema de la constancia. El tener la constancia, el mostrarla es totalmente opcional. Lo que sí es obligatorio es tener estos 4 datos. Y lo más importante, además de tenerlos, es que estos datos correspondan a los que se encuentran registrados en el SAT. ¿Ok? Entonces, quitémonos esa idea de que siempre debo de estar mostrando mi constancia de situación fiscal para generar un comprobante. Porque si eso fuera una realidad, imagínate, las páginas tendrían que modificarlos, los kioscos donde se generan las facturas, etcétera, para que de alguna forma tú le mostraras al sitio web, a la página, tu constancia. Eso no sería factible, ¿ok? Entonces, no aplica todo esto. La realidad es que no se requiere la constancia para que te emitan el comprobante. Insisto, esto aplica para una factura, un recibo de nómina, etcétera, ¿no? No se necesitan esos datos. Lo que necesitamos son los 4 datos que ya comenté. ¿Pueden retenerme mi pago de nómina por no entregar la constancia de situación fiscal? Esta es una pregunta constante que recibimos, ya sea por parte de la gente que trabaja en la compañía o del otro lado por las personas que elaboran la nómina, etcétera. Y la realidad es que no, ¿ok? De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, existen por lo menos 2 artículos donde se prohíbe este tema, ¿ok? Entonces, si tú como empleado no entregas la constancia o no la logras obtener, no es que tú no la quieras entregar, simplemente la autoridad no te la ha entregado, simplemente haces el trámite pero no te ha llegado, etcétera, lo que pase, no por eso te pueden llegar a retener el pago de tu salario, ¿ok? Salvo en casos muy especiales, la ley permite que no se te pague, pero por este motivo no. Si no tienes la constancia, es más, si tú eres empleado, no tienes la constancia, pero te sabes tus 4 datos, insisto, RFC, nombre, código postal y régimen fiscal, en el caso de nómina no aplica el régimen fiscal. ¿Por qué no aplica el régimen fiscal? Ahorita si quiere aclaramos un poquito ese tema, pero bueno, si tú tienes los 4 datos, se los entregas a la persona que genera la nómina, etcétera, y no necesitas entregarle la constancia. ¿Por qué? Porque son los 4 datos que realmente se necesitan para generar el comprobante, para poderlo timbrar. Insisto, el PAC, al momento de estar timbrando una factura, el PAC no valida si se tiene o no la constancia de situación fiscal. Lo que valida es que los datos estén de acuerdo a cómo está registrado en la base de datos del SAT. Siguiendo mi ejemplo, en mi caso soy Álvarez, mi apellido es Álvarez con V y con Z. Si yo sé que está escrito así y así está registrado en el SAT, simplemente lo indico y ya. Pero si yo lo digo mal, Álvarez con S, pues no se va a poder timbrar. Pero insisto, yo no necesito entregar mi constancia de situación fiscal y no por eso me pueden retener el pago de la nómina, ¿no? El sueldo no me lo pueden llegar a retener. Finalmente la ley protege a los empleados y hay artículos que evitan este tipo de situaciones. Ahora, ¿qué pasa con la parte del régimen fiscal? Algunas personas nos preguntaban, oye, si soy empleado, pero además tengo trabajo en plataformas digitales o tengo varios regímenes, ¿cuál debo de entregar? En el caso de los recibos de nómina, el SAT ya dio el régimen que se debe de utilizar. Si mal no recuerdo, a ver si me apoyan, creo que es el 605, donde ya está definido. Entonces, aunque el empleado trabaje en diferentes, dado de alta en diferentes regímenes, para el recibo de nómina se utiliza un régimen ya fijo. Ya el SAT dio el valor que debe de ir en este campo y es un valor totalmente registrado. ¿Ok? ¿Qué sucede si tengo mis datos fiscales desactualizados? Este ya es un tema diferente. Vamos a suponer, el caso más común en este caso es el del código postal. Vamos a decir que cuando me di de alta en el SAT, yo vivía en una parte de la República Mexicana, no sé, en Mexicali, y ahora vivo en la Ciudad de México, y yo nunca actualicé mi código postal, por ejemplo. ¿Ok? Bueno, se puede emitir la factura, se puede emitir el comprobante, pero a la par yo debo de ir solicitando la actualización
de mis datos fiscales. Son dos cosas diferentes. Una es, emíteme la factura con ese dato que hoy en día está en el SAT, porque ese es el dato, es el código postal que yo tengo registrado y se va a poder generar el comprobante. Y luego debo hacer el trámite, o a la par debo hacer el trámite de que poder actualizar estos campos. Pero uno no quita al otro. Entonces yo puedo recibir el comprobante y a la par debo de estar recibiendo, actualizando mis datos fiscales. ¿Okay? Entonces, eso es importante. Los voy actualizando, pero puedo entregar estos datos para que se generen la factura o el comprobante o el recibo el recibo de nómina. Entonces, actualizo, pero a la par me pueden ir generando mi recibo de nómina. Entonces, no una cosa no implica la otra. ¿Ok? Bien, ahora, estas son como las cosas que más hemos escuchado, lo que comúnmente, ya me confirmaron por acá, es en el caso de nómina se utiliza el régimen 605, gracias por la información, y que dice sueldos y salarios e ingresos asimilados a salarios para la nómina. Perfecto, te agradezco la información. Entonces, nomás retomando, en el caso de los recibos de nómina, el régimen fiscal está totalmente cerrado. Es 605 que ya la autoridad lo dio. Me pregunto por aquí si tenemos problemas de audio, pero no. Digo, todos nos están escuchando. ¿Podrían confirmarme si todo está correcto, por favor? Al parecer hay una persona que no nos escucha. Perfecto. Dicen que todos nos están escuchando. Perfecto. Gracias. Bueno, estas son como las cosas más comunes que nosotros hemos escuchado en el ambiente, lo que hemos leído. También quisimos aclarar porque a veces las respuestas que te encuentras en internet es, si no tienes la constancia, no te van a emitir tu recibo de nómina, no te van a emitir tu factura. Eso no es cierto. En ninguna parte de la ley, la autoridad indica esto. ¿Ok? Simplemente debes de dar los datos. Como hoy en día tú vas a comprar, vas a comer a algún lugar y que te piden tus datos, tu nombre, por ejemplo, te piden tu RFC, ¿no? Cuando te piden tu RFC, jamás te indican la constancia para ver si tu RFC está bien o está mal, ¿no? Te piden el RFC, comúnmente te dan un lugar donde anotarlo, tú lo escribes y entregas esto a una persona. Entonces, aquí sucede lo mismo, no tienes que llevar tu constancia y esto también aplica para los recibos de nómina, ¿ok? Entonces, realmente no se necesita. Entonces, eso fue lo que quisimos aclarar en todo este tema. ¿Cuándo sí, cuándo no y qué sucede en cada caso? ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa cuando no se tiene la información? Y este título lo pusimos especialmente así, consecuencias de no tener la información. Ojo, no es consecuencia de no tener la constancia, es consecuencia de no tener la información. Insisto, yo puedo no tener la constancia, por ejemplo, en este momento no la tengo, pero yo me sé mis 4 datos y puedo ir a cualquier parte a comprar, dar esos datos y que me facturen. Entonces, insisto, no es la constancia. Ahora, ¿qué pasa si no tengo la información o la información que tengo no es la correcta? Siguiendo con el ejemplo del código postal, yo vivía, por dar un ejemplo, vivía en Mexicali, ahora vivo en la Ciudad de México, entonces, ¿qué termina pasando? Que yo, el código postal, si doy el código postal de la Ciudad de México, pues no se va a poder timbrar, porque el código postal que está registrado en el SAT es el de Mexicali. ¿Qué pasa en estos casos? ¿Ok? Al no tener la información o no tenerla de forma correcta. No es la constancia, es la información. Pues primero es que el comprobante no podrá ser timbrado. Quien te emita, ya sea una factura, un recibo de pago, una constancia de retenciones, lo que sea un recibo de nómina, pues no se va a poder timbrar porque al momento de mandarlo a timbrar, el PAC va a generar una serie de errores que hoy en día están muy identificados. Son 4 tipos de errores, que son cosas que nos vayamos aprendiendo porque eso lo vamos a vivir día con día. Pero el SAT va a regresar un error y no vas a poder timbrar el comprobante hasta que no corrijas el dato que necesitas. Si está mal el código postal, hasta que no lo corrijas, no lo vas a poder timbrar. Alguien nos decía, pues yo le coloco 0. No se trata de que tú con qué lo rellenas, se trata de que tú coloques el dato que está registrado en las bases de datos del SAT. ¿Ok? Eso es importante. Lógicamente, al no poderse timbrar el documento, pues no podrá hacerse deducible de impuestos todo ese tema. Si es un recibo de nómina, si es una factura, algo que compraste para tu negocio, pues no lo vas a poder ser deducible. Necesitas el comprobante. Y bueno, al no ser deducible, pues tienes que pagar más impuestos. Ahí es donde toma relevancia el tema de tener los datos. Insisto, es tener los datos, no tener la constancia. Lo que sucede es que como mucha gente no se sabe los datos, los averigua a través de la constancia, pero no necesitas tenerla. Si te sabes los datos, ya con eso la vas a solucionar. Ok. ¿Qué alternativas tenemos para este tema de la constancia, para obtener estos datos? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Qué podemos obtener teniendo en cuenta las limitantes que hoy en día la autoridad nos ha puesto?
Recordemos, y es algo muy importante, recordemos que la información existe, la información la tiene el SAT, ¿no? El SAT sabe cuál es mi RFC, cuál es mi código postal, cuál es mi nombre y cuál es mi régimen, ¿ok? No solamente la sabe el SAT, también lo saben los PAC, ¿ok? ¿Por qué la saben los PAC? Porque el SAT les comparte una base de datos. Es una base de datos que se conoce como L de Lola, LRFC, o bueno, diciéndolo de otra manera, lista de RFCs, por decirlo así. LRFC. Esta lista la tienen los PAC. El problema es que el SAT les ha prohibido compartir esta información. ¿Esto qué quiere decir? Que ellos no pueden crear un web service, no pueden compartir esa información de ningún tipo. De por sí hubo un comunicado por parte de la AMEXIPAC, la asociación de los PAC, donde ellos dicen que no pueden compartir esta información. El SAT les tiene prohibido esto. Y si ellos por algún motivo llegan a compartirla, pueden perder la certificación. ¿Ok? Entonces no se van a arriesgar. En su momento nosotros estuvimos en plática con varios PAC para que nos dieran acceso a la información y esto es lo que nos explicaban, que el SAT se los tenía prohibidos. Es más, algunos de ellos levantaron un requerimiento en el SAT pidiendo que se las dejara compartir a través de un servicio web y el SAT dijo, no, no se puede y se cerró totalmente en que no se puede. Entonces, por eso es que no existen actualmente servicios, una página, algo donde tú puedas ver esta información. Alguien que te venda el acceso a esta información, que te permite consultar esta información, no existe. Aunque la información sí existe, el SAT restringió el acceso a esa información. Solamente los PAC y el propio SAT tienen derecho a tener esta información. ¿Ok? Ahora, teniendo eso en cuenta y viendo la negativa por parte de la autoridad, la pregunta ahora sigue, ¿qué podemos hacer nosotros como contribuyentes para obtener esta información? Además de, lógicamente, la constancia. Si todos tuviéramos la constancia sería lo más sencillo. Pero bueno, ¿qué podemos hacer para obtener esta constancia de situación fiscal? Lo primero es esto, a través del chat, el chat 1 a 1 que ofrece el SAT, ahí nos ofrece la opción para cómo obtener esta constancia de situación fiscal. El SAT, allí, no quiero profundizar mucho en estas alternativas porque, bueno, hay mucha información, hay tutoriales, pueden buscar en internet o si no encuentran alguno, nos lo hacen saber y nosotros con todo gusto les podemos proporcionar algunas ligas que hemos visto donde se muestra cómo sacar la constancia de situación fiscal. ¿Ok? A través del SAT allí, en el mismo portal del SAT, si tienes tu CIEC o tu e-firma vigente, pues lo puedes entrar y lo puedes hacer sin ningún problema. También a través de SAT móvil, ¿ok? A través de una llamada telefónica y bueno, también de forma presencial. Aquí el tema es que la realidad es que se dificulta, ¿no? Y somos conscientes de que hay mucha dificultad en el ambiente para obtener este tipo de documento, la constancia de situación fiscal. Y bueno, finalmente la autoridad está dando ciertas ventajas de que va a abrir los días sábados, va a extender su horario de atención para que las personas puedan asistir. Pero somos conscientes de que aunque hay varias alternativas, la realidad es que no es tan fácil obtener este documento, ¿ok? ¿Por qué? Porque a veces no se tiene la información, no se sabe el proceso, hay que ir, no hay citas, se gasta un chorro de tiempo, etcétera, ¿no? Entonces somos conscientes de que aunque hay alternativas, en este momento es complicado obtener estos documentos. Ahora bien, ¿qué ofrece o qué está pensando facturando para poderlos ayudar con esta parte? Y es que justamente eso es parte de nuestra labor. Cuando se presentan este tipo de situaciones, siempre estamos creando soluciones para ayudar a los clientes, ayudarlos de alguna manera, hacerles reducir la carga de trabajo, poderlos apoyar de alguna forma, ¿ok? Aunque a veces no hay soluciones ya 100% o soluciones la óptima, la mejor, pero sí tratamos de ofrecer alternativas para que puedan obtener cierto tipo de información. Y eso es lo que hemos hecho en Facturando y es lo que quiero presentarles también el día de hoy. Primero, tenemos las opciones manuales, donde a través de los espacios que ha abierto la propia autoridad, en este caso el SAT, podemos obtener cierta información. Por ejemplo, a través de la página del SAT, indicando el RFC, podemos obtener el nombre del receptor. Yo sé que no es toda la información. Yo sé que falta el código postal y el régimen fiscal. Ok, pero por lo menos tengo el receptor, ¿no? Entonces, ese es el concepto detrás de lo que estamos mostrando el día de hoy. Y hay opciones que no son las ideales, no dan toda la información, pero me dan parte de ella. Y eso me permite a mí, finalmente, obtener cierto tipo de información e ir mejorando la calidad de mi información. Todos tenemos clientes, todos tenemos empleados y tenemos cierto volumen de RFCs. La idea es mejorar la cantidad de información que tenemos. Lo otro donde podemos obtener información es a través de la página de Renapo, donde indicamos la CUR del empleado, por ejemplo, y podemos tener su nombre completo.
Entonces, es una opción, igual, insisto, aquí no aparece el código postal o el régimen fiscal. Bueno, en el caso del régimen fiscal, para los empleados no es necesario, pero no aparece el código postal. Somos conscientes, pero insisto, nuevamente, al menos obtienes el nombre y sabes cómo está escrito. Mucha gente sufre esta parte porque el nombre tiene un error, maneja acentos, maneja cosas y a veces no se sabe. Entonces, a través de estas herramientas puedes llegar a despejar estas dudas. Y bueno, finalmente está la constancia de situación fiscal, pero ya sabíamos que no es tan fácil de obtener. Otra opción que nosotros estamos manejando y facturando es a través de un archivo de Excel. Para aquellos usuarios o clientes, porque esta opción está abierta a todas las personas, no está restringida solamente a nuestros clientes, que deseen obtener la información, pueden enviarnos un archivo de Excel donde nos envíen el listado de RFCs y si tienen el nombre, el código postal y la CUR, también nos lo pueden enviar. Si no, pues bueno, solamente el RFC. Pero es importante que nos manden la mayor cantidad de información. Nos mandan un archivo de Excel a contacto@facturando.mx. Nosotros recibimos este archivo, lo procesamos, ¿ok? Y vamos a devolverles un reporte con la siguiente información. Primero, validando los RFCs. Es muy común que nos mandan, no sé, 100 RFCs, de los cuales 20 ni siquiera son válidos. O sea, ni siquiera tienen la estructura propuesta por el SAT, ¿no? 12, 13 caracteres, etcétera. Y aparece otro tanto que, aunque son válidos a nivel de estructura, cumplen con la estructura requerida por la autoridad, no existen en el SAT. Entonces, los podemos ayudar a detectar toda esta serie de problemas. Si tenemos el RFC, podemos obtener el nombre. El nombre se obtiene a través de las páginas que existen en el SAT. Eso es importante. Nosotros, como facturando, lo que estamos ofreciendo es poder acceder a esta información. Podemos obtener el nombre del RFC. ¿Okay? El código postal no, porque hasta el momento no conocemos alguna página que pertenezca a la autoridad, al SAT o algún ente que nos permita obtener. Pero sí, bueno, podríamos obtener el nombre en el caso de las personas físicas, morales se puede obtener. En el caso de las personas físicas es necesaria la CUR. ¿Okay? Pero si ustedes nos envían esta información, nosotros los podemos apoyar validando los RFCs y tratando de obtener el nombre. Y bueno, finalmente también queremos comentar que hemos construido un web service, el cual llamamos Validar RFC. Y bueno, este web service ofrece mucha funcionalidad. Estos son para las personas que tienen un sistema o tienen gente que desarrolla y que lo pueden incluir dentro de su sistema. ¿Qué es lo que nosotros estamos ofreciendo? Primero, diferente, en este caso son 4 funciones, 4 métodos. El primero es validar si un RFC existe y es válido. ¿Ok? Mucha gente tiene el RFC, pero ese RFC, aunque tenga una estructura válida, o sea de 12, 13 caracteres, cumpla con todas las características, no existe en el SAT. ¿Ok? Este web service te permite saber esto. Te puede ayudar también a obtener el nombre del contribuyente. O sea, si tú le proporcionas al web service el RFC, él te va a regresar el nombre para el caso de las personas morales. Para las personas físicas es necesario utilizar la CUR. Entonces, si tú le das la CUR, él te puede obtener el nombre. Automáticamente es tiempo muy rápido, tiempo de menos de un segundo donde puedes obtener el nombre. Otra función que es muy importante y que también lo ha requerido muchos usuarios es validar los datos del contribuyente. A veces tenemos todos los datos, tenemos el RFC, el nombre y el código postal, pero no sabemos si son válidos, si son correctos, si corresponden. Entonces, esta función te permite eso, donde mandas esos 3 datos y él te va a decir si son válidos o no. No te dice cuál es el correcto. Te dice, oye, el nombre no es válido, pero nunca te va a decir, no es válido, pero el correcto es este. No, él no te da el correcto, solamente te dicen si es válido o no. Y este caso se vuelve muy interesante. Pensemos, por ejemplo, en un software para restaurantes, donde el cliente está en ese momento solicitando la factura. Se le dan los datos y en ese momento se podría validar. Antes de mandarlo a facturar, podrías validar si esos datos que proporciona el cliente son correctos, evitando todo el proceso de facturación, etcétera, todo lo que implica. Entonces, aquí con esto se pueden llegar a validar los datos antes de pensar en timbrar o en hacer cualquier cosa. Y la última parte que también hemos integrado en este web service es la validación de las listas negras. Si tú le proporcionas un RFC, él te puede decir si este RFC está en cualquiera de las 2 listas, bueno, en la incumplido de las operaciones inexistentes, y en caso de estar, te indica cómo está registrado en estas listas. ¿Okay? Sabemos que esto no hace parte de la 4.0, no es un requerimiento para la 4.0, pero es una práctica que siempre hemos recomendado implementar a todos nuestros clientes, validar todos sus proveedores en esta lista. ¿Ok? Entonces, este web service hoy en día les puede ayudar a solucionar. Sé que no es la solución ideal, lo ideal sería que te diera el nombre y el código postal, pero bueno, eso no existe, ya que, insisto, nosotros como facturando no tenemos acceso a la base de datos
del SAT, nosotros lo que estamos haciendo es utilizando los recursos que hoy en día tiene público la autoridad y que son disponibles para cualquier usuario. Lo que hemos logrado hacer es automatizar la consulta de los mismos. ¿Ok? Entonces no hay forma de obtener, por ejemplo, el código postal, en algunos casos se puede obtener el nombre, etcétera. Entonces, lo que tratamos es de ayudar a los usuarios, a nuestros clientes, a que obtengan cierta información y que la validen. Creemos que va a ser útil en algunos casos, de pronto no es el ideal, pero hasta el momento es lo que existe. Lastimosamente la autoridad no nos dio, o bueno, no le dio a nadie el permiso de accesar esta base de datos. O sí, hubiera sido lo ideal, pero como no está disponible, tratamos de proveer esta serie de recursos que aunque no te da toda la información, sí te ayuda en parte de esto. Ok, ya para finalizar, vamos a hacer un pequeño resumen acerca de lo que hemos visto el día de hoy, de los diferentes aspectos. Lo primero que queremos aclarar o queremos recalcar es que no es obligatorio el tener la constancia de situación fiscal, sino contar con la información correcta. ¿Ok? Entonces, yo me sé mi nombre, yo me sé, como está escrito en el SAT, es importante, yo me sé el nombre como está escrito en el SAT, yo me sé mi código postal y yo me sé mi régimen fiscal, lógicamente también me sé el RFC, entonces yo no necesito la constancia. Si yo tengo estos datos, no es necesario el uso de la constancia. Insisto, nosotros en Facturando siempre, semanalmente la estamos obteniendo junto con la opinión de cumplimiento. Es más, si algún usuario la requiere, nos la puede solicitar y con todo gusto se la podemos hacer llegar, ya que la tenemos publicada en nuestro sitio. Pero realmente no se necesita la constancia, ¿eh? Queremos quitar este mito, quitar esto de que o la tengo o si no, no me pueden generar la factura. Eso no es correcto, solamente se necesitan estos datos. Algo importante y que nos han preguntado muchísimo, constantemente, todos los días recibimos este tipo de preguntas. ¿El SAT va a dar una prórroga? Bueno, lastimosamente no tenemos certeza de esta, pero lo que sabemos hasta el momento, toda la información que hemos podido recolectar con todas las personas que hemos podido hablar, y crean lo que ha sido muchas, es que no va a haber prórroga. El CFDI 4.0 comienza a partir del 1 de julio. Entonces hay que estar preparados para este tema. ¿Okay? Sé que algunas veces ha pasado que el SAT termina dando una prórroga. Esperemos que sea así, pero también debemos estar preparados porque toda la información que estamos manejando es que no va a haber ningún tipo de prórroga para este tema. Los trabajadores que aún no cuentan con la constancia de situación fiscal tienen todo el mes de junio para poder obtenerla, eso también es una realidad. Y no solamente junio, también julio la pueden obtener, agosto, septiembre. O sea, realmente en cualquier momento la pueden obtener, ¿no? Por ejemplo, si en tu empresa pagan de forma quincenal, pues trata de obtenerla antes del día 15. O sea, no quiere decir que el día 1 de julio, si no la obtengo, ya no me van a pagar, eso no es cierto, ¿no? Y ese es el último punto. No se puede retener el pago de la nómina si no se entrega la constancia de situación fiscal. ¿Ok? Hay artículos de ley, hay cosas que te protegen como empleado. Lo que sí es que pues, debes apoyar y tratar de obtenerla, pero bueno, no por eso te pueden retener tu pago de nómina.